Siempre pienso que este momento es único, y lo es. Es el momento del encuentro, es el momento de saludarlos, es el momento de reflexionar, es el momento de compartir, es el momento de conocer nuevos entrevistados, nuevos enfoques de vida. Claros y oscuros todos tenemos. Hay un factor fundamental en la vida de todos nosotros, de la humanidad, que tiene que ver con el miedo. El miedo realmente ha hecho mucho daño a la sociedad humana. Hay un famoso cuento que dicen que se basa en la realidad de unos náufragos que con muy poquita agua y pocos alimentos tenían 3 destinos para llegar. Uno de ellos, el más cercano, era una isla que se decía donde había gente que comía a los seres humanos. Otro más lejano tenía la fama de ser un lugar absolutamente peligroso, con tormentas muy fuertes, etc. El tercer lugar era el sur, muy lejos, era América del Sur. Esa fue la elección que primó. En realidad, cuando llegaron, ellos habían hecho su propio camino de sobrevivencia, de canibalismo, y muy pocos se salvaron. Esta angustia que pasamos muchas veces en el camino que elegimos en la vida tiene que ver con el miedo y cómo proyectamos el miedo. El miedo puede ser anticipatorio, también puede paralizarnos, también puede ser factor de un atraso muy grande en aquellos en donde se ha entronizado. Y vaya si se ha hecho un uso del miedo en los años de la dictadura en el Uruguay, que recién, 30 años después, en un día como hoy, nacía un hombre que perdía la vida como el último muerto de la dictadura. Vladimir Roslik es considerado el último muerto de la dictadura uruguaya. Era médico, era hijo de inmigrantes rusos y vivía en San Javier, en el departamento de Río Negro. Conocer el idioma de sus ancestros le permitió obtener una beca en la Universidad Patrice Lumumba de Moscú en 1962 por el Instituto de Colaboración Uruguayo Soviético. Esa, para los militares, fue la prueba de su relación con la URSS. Murió a consecuencia de las torturas efectuadas en el Batallón de Infantería número 9 de Fraiventos, el 16 de abril de 1984, a los 35 años, y con un hijo que en ese momento tenía tan solo 4 meses. Una autopsia oficial consideró que la causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio, pero el resultado de una segunda autopsia realizada por médicos civiles arrojó que murió víctima de una anemia aguda producida por las hemorragias provocadas por los golpes y la asfixia del submarino. San Javier, colonia de rusos, cargó durante la dictadura con un fuerte estigma producto de la relación con ese país y el comunismo. Y estamos con Mari Zabalkin de Roslik.
¿Todavía te llamas así? Mari por ahora. Mari. Gracias Raquel por recibirme, es un honor estar en tu programa. De más está decirte todos los saludos y besos que mandan toda la gente de San Javier, todos mis familiares y mi hijo que no pudo venir, te manda un beso muy grande. Nosotros también los saludamos a todos, a Valeria, a toda la gente de San Javier. Te puedo asegurar que todo el litoral está mirando este programa. Espero que esté todo el país. Espero que sí. Porque en realidad yo lo vivo, Mari, como una puesta al día desde mí, porque cada uno, este programa se llama Uno por Uno. Sí, lo veo siempre. Lo ves. Y entonces yo sentí, tú me decías, ¿cómo se te ocurrió? Sentí que era el momento. Y cuando tú me decís hoy que Vladimir estaría cumpliendo 73 años hoy, hoy es el cumpleaños. Entonces no creo solo en casualidades, creo en causalidades. Hoy fue algo mágico. Fue mágico. Sí. Lamentablemente todo el mundo me conoce como la viuda del doctor Roslik. Yo estoy tratando de separarme y ser Mari. He trabajado mucho estos 30 años, por esclarecer este asesinato. No se ha logrado todavía a través de la justicia, pero a través de mi obra, que decidí a través de una ONG, fundé la Fundación Dr. Vladimir Roslik, una ONG sin fines de lucro para mejorar la calidad de vida de San Javier. Y mal o bien, con sus cosas malas y sus cosas buenas, lo he logrado. Y destaco también toda la gente que me ha ayudado estos años. Es decir, no es muy fácil ser voluntario, porque en un principio, te imaginas, hace 30 años atrás, decía, ¿qué hacen esas viejas locas ahí, reunidas en ranchitos y eso? Hasta que hemos logrado tener nuestra propia sede, tenemos una policlínica, administramos un CAIF. Se empezó con la placita primero, ¿se acuerdan cuando pasó todo esto? Es decir, doné el terreno donde íbamos a hacer nuestra casa y ahí se construyó la placita. Con eso nació la fundación. Después fue creciendo, hasta el día de hoy tenemos una hermosa policlínica, el CAIF también, hermoso. Estamos también con el hogar de ancianos Valodia, que momentáneamente es un hogar diurno, porque estamos en la mitad del proceso todavía. Después va a pasar a ser de 24 horas, porque todos los viejitos de San Javier tienen que irse a Paysandú o a Yun, porque no hay quien los cuide en San Javier. Es decir, llega a cierta edad que necesita cuidados, medicación y eso, todos se van a trabajar, a estudiar y los viejitos quedan solos. Ha ido creciendo, fue algo así como una bola de nieve que ni yo lo soñaba. Y ahora como que se me escapó de las manos, como que se fue. Hemos hecho montones de convenios, es todo de donaciones, ¿no? Con socios colaboradores. Tenemos convenio con la Intendencia, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con INAU, con INDA. Y como que una cosa trae la otra y así. Yo empecé hablando del miedo. Sí. Fue una forma de enfrentarlo, creo. Y una forma de resiliencia es la que tú me estás hablando, ¿no? Es decir, de cómo superar aquellos contratiempos que no son nada sencillo, que separan la vida en un antes y una hora y vislumbrar un futuro, ¿no? Evidentemente, este asesinato de mi esposo, nos marcó para toda la vida, tanto a mí, a mi hijo, a la familia Roslik, quedó toda la familia destruida. Todos seguimos teniendo secuelas en la parte psicológica, en la salud física y mental. Contame cómo es eso. Yo pienso que es un debe del Estado que no brindó protección a nadie de todo lo que sufrimos, todas esas consecuencias. El miedo. El miedo y las consecuencias de la época de la dictadura. Del propio asesinato, de que ese asesinato hoy no esté resuelto, y vamos a hablar de eso, pero había un titular muy interesante en el informe que decía, de un diario, que no recuerdo ahora cuál era, y decía, San Javier, campo de concentración. Contame brevemente, porque tenemos mucho tiempo después para... eso fue hace 30 años, ¿verdad? En San Javier, en realidad San Javier,
como en toda su historia siempre ha sido perseguido por algo, porque cuando se fundó, que vinieron los bisabuelos y abuelos de Rusia, vinieron perseguidos por ideas religiosas. Después que se fundó San Javier en el año 1913, fue una colonia agrícola, productiva de la zona. Que mantenía los carros. Su esos costumbre, tan grandes, ¿no? los casamientos que duraban 3 días, los casamientos las 3 días. comidas, gente sana, toda gente de trabajo. El Yashlik y obviamente el Varenike. ¿Qué más? Yo estoy muy... el Piroj. Conozco mucho. Sí, y bueno. No soy rusa, ¿no? Según fueron pasando los años, pasó esto otro después de la dictadura, y en ese artículo que yo digo que parecía un campo de concentración, porque siempre en los primeros de mayo se hacía una concentración en San Javier, en la esquina de la cooperativa agrícola, que hablaban de los trabajadores. Yo me acuerdo en aquella época el sindicato de los portuarios, que ya ni existía más tampoco puerto. Trabajo en el puerto. Cuando yo nací ya no existía trabajo en el puerto. Y no había nada, era eso, hablaban ahí en la esquina y nada más. Bueno, después empezó una época que todos los días previos al 1 de mayo venía un camión con militares de Fray Bentos. Ya como un ritual. Como un ritual, ahí está, y patrullaban las calles y elegían algunos y se los llevaban. Ya hacía como varios años, hasta que después el año ese de que lo llevaron a Vladimir, fue más selectivo, porque solamente llevaban gente de apellido ruso. En realidad los comunistas verdaderos que habían eran apellidos comunes, apellidos criollos, que no sé si los habrán llevado o no, pero sin embargo la dictadura, los militares asociaban que todo lo que fuera ruso era subversivo y era comunista. En mi casa, por ejemplo, cuando allanaron mi casa, que mi esposo, que como todos saben estudió en su carrera de medicina en Moscú, en la Universidad Patricio Lumumba, tenía colecciones de libros de medicina, por supuesto, ¿no? Y como yo estudiaba ruso también tenía los diccionarios y eso. En casa se llevaron, yo no sé, pero más de 50 libros. Después pasó como 2 años, acá en el juzgado militar, en calle 8 de octubre, me los devolvieron, me vienen a untarse con 27 libros. Se quedaron con más libros, digo, pero están en casa ahí los libros, son todos libros de medicina. Pero no sé, creo que el intelecto era un poco escaso, porque por lo menos hubieran traído un traductor de ruso para ver qué eran esos libros, pero eran todos libros de medicina, digo, no tenía nada. Y fue así que San Javier, digo, se transformó en un pueblo triste, digo, perdió su identidad, las abuelas dejaron de hablar ruso, se hablaba en la intimidad del hogar solamente. El vecino empezó a desconfiar del otro vecino, aunque sabíamos que no pasaba nada, que nunca pasó nada. Todos empezaban a desconfiar unos de otros, y siempre en toda comunidad o cuando separás a la gente es cuando se fractura todo. La desconfianza. Entonces la unión es lo que hace la fuerza. Yo siempre digo que para trabajar en algo, sea lo que sea, hay que estar unidos. Cuando empezás a separar, ahí empezás a perder. ¿Cómo se diría eso en ruso? No lo sé. Estoy aprendiendo ruso, pero... ¿De vuelta? Pero muchas cosas no sé. Sí, como yo hace 30 años que estoy viviendo en Paysandú ahora. Se fueron olvidando del idioma. No, sí, pero no. Uno siempre vuelve a las raíces. Yo estoy permanentemente en contacto con San Javier. Y tengo los sonidos de mis padres, de mi madre, porque ya medio se había perdido un poco el idioma cuando yo era niña. Casi siempre lo hablaban los abuelos. Mis abuelos ya eran fallecidos. Pero hace 3 años que estoy organizando en Paysandú a la comunidad rusa y estamos recibiendo clases de ruso. Así que Parisky Ruski o algo así, ¿no? Gavariu Paruski. Paruski, ya venimos. Gracias.